en Hola California y como todas las semanas, claro que vamos a hablar de medio ambiente, claro que vamos a hablar de lo que está sucediendo también en lugares como el Sausal. Está con nosotros precisamente Cecilia García, es periodista. Ella conoce muy a detalle, hemos estado con ella platicando acerca de lo que sucede en esta zona. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Hola Californias. Pues la verdad, muy sorprendida por la forma en la que el movimiento ciudadano para oponerse a la ampliación del puerto de Sausal está tomando mucha relevancia. Y bueno, pues como aquí hemos dado seguimiento a ese tema, pues yo encantada de contarles cómo van las cosas. Pues adelante, Cecilia, ¿qué se ha logrado? Obviamente, bien dicen que una comunidad ordenada, una comunidad organizada, logra muchas cosas. ¿Cómo ves este movimiento? Fíjate que el día de ayer hubo la primera asamblea ciudadana en Ensenada. La verdad es que fue convocada de manera, pues ya sabes, muy orgánica en redes sociales, se fue corriendo la voz y las personas digamos que sin ningún tipo de presión o de coerción, se reunieron en un recinto aquí en el centro de la ciudad de Ensenada para informarse sobre, bueno, qué está pasando con el tema de la ampliación del puerto del Sausal. Hay que recordar que hace unas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum vino a Ensenada a inaugurar una clínica del IMSS y algunas personas de Ensenada se manifestaron en contra de la construcción y de la ampliación del puerto del Sausal y la presidenta les garantizó abrir el diálogo con las autoridades, con los promoventes de este proyecto y lo dijo así textualmente: si la gente no quiere el puerto, entonces no se va a hacer, pero hagamos una consulta. Y en la asamblea de ayer hubieron 3 puntos, a mi parecer, muy importantes que se tocaron ante las personas ahí reunidas, de todo tipo. Había mujeres, había niños, había científicos, académicos, vecinos del Sausal, gente que simplemente vive ahí y se dijeron 3 cosas muy importantes. La primera es que hay poca información oficial sobre el proyecto del puerto del Sausal, es decir, no se cuenta con un documento como proyecto ejecutivo que diga todos los pormenores de la construcción, de la operación, de los impactos, y tampoco se han iniciado los trámites de evaluación de impacto ambiental para que la Semarnat, es decir, la autoridad encargada de el patrimonio natural de los mexicanos, puede evaluar si el proyecto es viable. Se debe presentar un documento que se llama Manifiesto de Impacto Ambiental. Ese manifiesto pues dirá todo lo que el proyecto, en este caso un puerto, podría afectar y las maneras en las que se podrían mitigar. Ese documento oficial no existe y en su momento, cuando la idea del megapuerto del Sausal empezó a aparecer en los discursos públicos, se decía que iba a ser el CICESE, un centro de investigación de altísimo perfil que existe en Ensenada, quien se iba a encargar de ese manifiesto de impacto ambiental. La institución educativa, que sabemos que funciona con financiamiento público, es decir, los impuestos de los mexicanos pagan este tipo de investigación, solamente se ha pronunciado diciendo que existe la intención de que ellos sean quienes integren este documento, pero que no lo están integrando de hecho, o sea que ahorita no lo están haciendo. Y entonces esto es muy relevante, amigos, porque cuando las autoridades proponen que haya una consulta, es decir, que los ciudadanos se expresen a favor o en contra de un proyecto, es un procedimiento democrático, pero que necesita, o sea, de suyo requiere que los documentos oficiales existan. Si no existe el plan ejecutivo del puerto y si no existe el manifiesto de impacto ambiental, ¿cómo los ciudadanos podríamos, de manera informada, manifestarnos a favor o en contra? Ese fue uno de los puntos claves que se trataron el día de ayer en la Asamblea Ciudadana y bueno, con lo poco que se sabe, algunas imágenes, algunos esquemas,
investigadores, científicos, urbanistas, arquitectos ya advierten, sin tener los documentos oficiales, ya advierten de fuertes impactos, sobre todo en la ciudad. Y esos impactos, aunque el puerto del Sausal no esté siendo construido todavía, ya se sienten por la pequeña es un decir, pero la ampliación del puerto de Ensenada en sí misma. Hoy Ensenada está llena de patios de contenedores, terrenos completos que se limpian, que se quita la vegetación y que se destina para el depósito de cientos de contenedores. La ruta de comunicación, no solamente de Ensenada, la ruta de comunicación de la península de Baja California. Recordemos que la península de Baja California la recorre la carretera transpeninsular. Y el puerto de Sausal, el poblado del Sausal es la entrada, es la boca de la carretera transpeninsular. Está llena de tráfico, está llena de trailers, está haciendo el colapso de una de las vías principales, y eso que todavía el puerto del Sausal ni siquiera se ha construido. Wow. Híjole, son tantas cosas que ahorita mencionas de cómo, pues de alguna forma la intención está, pero al mismo tiempo se siente como si fuera solamente una amenaza de lo que se va a hacer, pero al mismo tiempo como un engaño para que nadie se entere a la hora de que se van a tomar acciones, porque pues estos documentos oficiales no existen. Entonces, ¿de qué manera es como uno puede de alguna forma defender su puerto? Es muy... por eso es muy interesante, es muy ilustrativo, es muy inspirador el ánimo de una asamblea ciudadana en donde llegas al final de tu trabajo, a las 7 de la noche, un poco a enterarte qué está pasando en tu ciudad y ver cómo puedes colaborar. Para mí fue realmente muy conmovedor eso, y tomar en cuenta que estos movimientos de resistencia no los paga nadie, nadie está cobrando por enterarse, por conocer, por interpretar la poca información que existe. Y en definitiva también yo me quedé de la asistencia a la asamblea con la sensación de la importancia que es la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana e informada. Si acaso esta consulta pública que fue prometida por la presidenta se llevara a cabo antes del conocimiento de los documentos, pues sin duda sería un vicio en el proceso, porque ¿cómo te puedes manifestar sin tener la información completa? Pero sí, esta consulta pública promovida por la propia presidenta acelera el conocimiento de los documentos, pues aquí entonces ya entra la importancia de los ciudadanos de leerlos, de conocerlos, de analizarlos de manera crítica y de participar de forma informada y consciente. Y bueno, este movimiento está inspirado en lo que pasó en Monterrey para el salvamento de un río, en lo que pasa en San Luis Río Colorado con, por ejemplo, la restauración del río Colorado, en lo que pasa en otras zonas del país, y es una ciudadanía despierta, y la verdad es que eso hay que celebrar. Exacto. Pues Cecilia, la verdad, muchísimas gracias por compartir, y yo también creo que es muy inspirador este movimiento ciudadano. Esperemos que esto siga cobrando fuerza, que se logre la mayor transparencia en cuanto a la presentación del proyecto. ¿Qué sigue? Nada más a manera de conclusión, Cecilia. Yo creo que va por buen camino, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras? Pues bueno, yo encantada de estar al pendiente del tema y de compartirles lo que está ocurriendo acá. Ahora se está planteando que sea un movimiento baja californiano, no necesariamente ensenadense, por este impacto que les digo a toda la península, a la movilidad, a la conexión en todo el territorio. Lo que yo escuché en la asamblea es que estaban buscando aliados en otros municipios. Trajeron, por ejemplo, el caso de Constellation Brands, ustedes lo recordarán, una planta cervecera que amenazaba o que atentaba contra el derecho al agua de muchos mexicalenses, y cómo los procesos de resistencia pública hicieron que la reubicación de la planta cervecera fuera viable y que la poca agua con la que cuenta Mexicali pues fuera garantizada para el uso de los mexicalenses. Entonces, el movimiento está creciendo para que sea un movimiento baja californiano completo. Antes se hablaba mucho de tener alianzas incluso con investigadores, con activistas de Baja California Sur inclusive, y yo registré, y debe estar en redes sociales, las redes sociales del movimiento son Ensenada Digna y
Salvemos el Sausal, y pusieron ahí un código QR que entiendo que es un código que todos los que tengan una idea sobre qué podemos decir, qué podemos hacer, cómo podemos evaluar los megaproyectos que luego impactan nuestra vida cotidiana, ahí podían subir comentarios. Entonces, eso es lo que digamos que se lanzó el día de ayer, y seguramente se estarán recopilando nuevas ideas en el futuro para una segunda asamblea ciudadana en la que se discutan esas ideas. Ahorita está como una especie de recopilación, y yo voy a estar ahí, ya saben, un poco entre chismecito e investigación, recuperando qué ideas surgen desde la comunidad, que al final es la que toma un poco el control de su vida y de su bienestar, ¿no? Claro. Cecilia, pues muchísimas gracias. Como siempre, un gusto que nos estés manteniendo al tanto de toda esta información. Y la próxima vez que tengas más datos, aquí te estamos esperando. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Buen día a todos. Igualmente. Buen Bye, día. Cecilia. Pues ahí está, qué interesante, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.